Soy el doctor ingeniero José Arturo Gleason Espíndola, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Deseo presentar algunas observaciones derivadas del análisis del plan hídrico entregado al Congreso del Estado de Jalisco el día de ayer, el cual se entregó bajo el título Bases técnicas para la priorización de las intervenciones para la seguridad hídrica del área metropolitana de Guadalajara, documento técnico para integración de evidencia, el diagnóstico sistemático y la orientación de decisiones en materia de seguridad hídrica del área metropolitana de Guadalajara. Primero, quiero aclarar que el propósito de este video es contribuir a la búsqueda de soluciones para un problema tan grave como la presencia de agua de mala calidad en el área metropolitana de Guadalajara. Mis opiniones se han expresado en el contexto de una de las crisis más complejas e inéditas que ha enfrentado nuestra metrópoli. Al mismo tiempo, esta situación coincide con un periodo preelectoral en el que distintos actores participan en procesos internos de definición de candidaturas. Por ello, considero importante procurar que el análisis del problema se mantenga centrado en la evidencia, en el interés público y en la búsqueda de soluciones, evitando que el debate técnico se confunda con las dinámicas propias de la competencia política. Deseo dejar en claro que no pertenezco a ningún partido político ni represento intereses de carácter partidista. Mi participación en el debate actual se realiza desde mi formación científica y desde un compromiso social que he procurado mantener durante los últimos 25 años, mediante la generación de propuestas, la defensa de los intereses legítimos de la población, con independencia del partido o grupo político que se encuentre en el poder. Algunos actores que hoy están en el poder antes citaban mis planteamientos y ahora los descalifican o los vinculan con otras fuerzas políticas. Por ello reitero que mi postura no depende de ningún partido político y que mantendré los mismos principios y criterios científicos sin importar quién gobierne. Aunque pertenezco a la Universidad de Guadalajara, no formo parte del grupo político que la dirige. Mis opiniones se expresan de manera independiente en el marco de la diversidad de ideas, la libertad de expresión y la libertad de cátedra que caracterizan a nuestra institución. Con base a la formación metodológica propia del trabajo científico que realizo, en las revisiones de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, en la experiencia adquirida en la elaboración de proyectos hidrosanitarios, documentos técnicos, diagnósticos y planes hídricos para la administración pública, y en más de 30 años dedicados al estudio del agua en el ámbito local, nacional e internacional, presentaré mi análisis en dos categorías: observaciones de fondo y observaciones de forma. Por lo tanto, procederé dos observaciones de fondo. 2.1. Presentación extemporánea del documento. En primer lugar, considero que este documento se presenta de manera extemporánea. Un instrumento de planeación hídrica de esta naturaleza debió elaborarse y presentarse al inicio de la administración, con el propósito de anticipar riesgos, orientar decisiones y programar acciones, y no únicamente cuando el problema ya se ha agravado. 2.2. El documento presentado no constituye propiamente un plan hídrico. El gobernador de Jalisco, el secretario general de gobierno y diversos integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso local señalaron que se había entregado un plan hídrico. Sin embargo, el propio documento reconoce en la página 8 lo siguiente: estas bases técnicas no constituyen los instrumentos de planeación estratégica ni determinan de manera anticipada las soluciones específicas que deberán adoptarse. Sigue. Tampoco representan por sí mismas decisiones de programación, financiamiento, autorización o ejecución. Estas determinaciones corresponderán a las etapas posteriores de planeación, en las que deberán evaluarse las distintas alternativas conforme a su factibilidad técnica, económica, financiera, ambiental, social, jurídica e institucional. Así cierra ese párrafo. Por lo tanto, el documento presentado no constituye todavía un plan hídrico, sino un conjunto, como dice, de bases técnicas que deberá servir para elaborar posteriormente los instrumentos de planeación correspondientes. 2.3. Ausencia de los componentes básicos de un plan. El documento no presenta varios de los elementos fundamentales de un instrumento de planeación, como visión, misión, objetivo general,
objetivos específicos, estrategias, metas, indicadores, responsables, plazos y mecanismos de evaluación. Tampoco establece con claridad las acciones, proyectos de corto, mediano y largo plazo que fueron mencionados públicamente durante su entrega. 2.4. Insuficiencias en la elaboración del diagnóstico. El diagnóstico se sustenta principalmente en la documentación de SIAPA, que aparece escasamente citada en el documento, y en opiniones atribuidas a personas expertas cuyos nombres, perfiles y trayectorias no se identifican. Aunque la experiencia de estos expertos puede ser valiosa, el documento no presenta evidencia suficiente de recorridos sistemáticos por las distintas etapas que integran el sistema hidrosanitario, como abastecimiento, conducción, potabilización, distribución, alcantarillado y saneamiento. Un diagnóstico de esta naturaleza debería incorporar fotografías, videos, registros de campo, entrevistas sistematizadas con operadores, especialistas, personas usuarias. Asimismo, no se presenta un monitoreo detallado de la calidad del agua que permite identificar qué contaminantes están presentes, en qué concentraciones, en qué zonas, durante qué periodos y bajo qué condiciones se manifiesta el problema de agua sucia. 2.5. Falta de un inventario de la infraestructura hidrosanitaria. No se presenta un inventario completo y actualizado de la infraestructura hidrosanitaria existente. Esta ausencia dificulta conocer su ubicación, características, antigüedad, capacidad, funcionamiento y estado actual de conservación. Sin esta información, resulta complicado identificar fallas, priorizar intervenciones y formular proyectos sustentados técnicamente. 2.6. Insuficiente revisión histórica y documental. El documento señala que se realizó una revisión de la evolución del sistema hídrico. Sin embargo, el contenido presentado parece responder más a una narración general que a una investigación documental sistemática. No se advierte una revisión amplia de estudios, planes, proyectos y documentos históricos elaborados por las administraciones anteriores, algunos de los cuales explican de manera detallada el desarrollo del sistema de agua y de su infraestructura en Guadalajara. Por ello, cuando en la página, por ejemplo, 77 se señala que la evolución del sistema fue documentada, sería más preciso indicar que fue descrita o narrada, salvo que se incorporen las fuentes y evidencias que respalden dicha información. 2.7. Confusión entre diagnóstico y criterios para elaborar. El documento entremezcla descripciones generales del sistema, criterios para realizar un diagnóstico y recomendaciones sobre lo que deberá hacerse posteriormente. La expresión, comillas, se deberá, aparece de manera reiterada a lo largo de todo el documento. Sin embargo, un diagnóstico debe explicar principalmente qué está sucediendo actualmente, cuáles son las causas de los problemas, dónde se localizan y cuál es su magnitud y qué consecuencias generan. En diversas partes, el documento describe los criterios que debían emplearse para evaluar el sistema, pero no se presenta la evaluación completa del sistema hidrosanitario metropolitano. 2.8. Ausencia de planos técnicos y uso de representaciones generadas mediante inteligencia artificial. No se incorporan los planos técnicos disponibles en los archivos institucionales del SIAPA. En su lugar se presentan algunas representaciones elaboradas mediante herramientas de inteligencia artificial. El uso de estas imágenes no sustituye la cartografía técnica, los planos constructivos, los diagramas de operación ni la información georreferenciada necesaria para comprender con precisión el sistema. Esta citación puede reflejar la ausencia de un inventario consolidado, actualizado de la infraestructura, así como limitaciones en el conocimiento preciso de su estado de funcionamiento. 2.9. Falta de fundamento teórico, jurídico y programático. El documento no presenta un marco teórico suficientemente desarrollado que sustente los criterios, interpretaciones y proyectos planteados. Tampoco compara un marco jurídico completo que explique las atribuciones institucionales, las obligaciones de las autoridades y la vinculación del documento con la legislación federal, estatal y municipal aplicable. Asimismo, no se establece claramente su relación con el Programa Nacional Hídrico ni con otros instrumentos nacionales, estatales, metropolitanos y municipales de planeación. Esta articulación es indispensable para dar coherencia a las propuestas
y facilitar la gestión y justificación de la obtención de recursos económicos públicos. 3. Observaciones de forma. 3.1. Ausencia de datos básicos de identificación. Resulta significativo que el documento no indique con claridad la fecha ni el lugar de elaboración. Esta omisión dificulta ubicarlo temporalmente e institucionalmente. Tampoco se incluye una página legal o de créditos en la que se identifique a las autoridades responsables, las instituciones participantes, el equipo técnico y las personas autoras del documento. Esta información es necesaria para conocer quién respalda su contenido y quién asume la responsabilidad técnica de su evaluación. 3.2. Extensión excesiva y falta de síntesis. Para tratarse de un documento técnico preliminar, su extensión resulta considerable. La información podría presentarse de manera más clara y sintética, priorizando hallazgos, problemas, evidencias y conclusiones principales. Además, la ausencia de referencias temporales precisas dificulta identificar a qué periodos corresponden los datos, diagnósticos y afirmaciones presentados. 3.3. Insuficiencia de referencias documentales. El número de referencias bibliográficas se ha reducido y se concentra principalmente en documentos oficiales publicados 2002 y 2024. Existen numerosos apartados y páginas completas sin citas que permitan identificar el origen de esa información. Esta falta de referencias debilita el sustento técnico y académico del documento, ya que algunas afirmaciones pueden interpretarse como apreciaciones generales o juicios de valor en lugar de conclusiones respaldadas por evidencia verificable. 3.4. Repetición de textos y figuras. Se identifican fragmentos de textos y figuras que se repiten de manera íntegra, por ejemplo, en las páginas 53 y 54. Estas duplicaciones afectan la claridad, incrementan innecesariamente la extensión del documento y evidencian la necesidad de una revisión editorial más cuidadosa. 3.5. Falta de un hilo conductor. La redacción no mantiene siempre una secuencia clara entre los distintos apartados. En ocasiones se mezclan antecedentes, criterios metodológicos, diagnósticos, recomendaciones y propuestas sin transiciones suficientes. Como resultado, la lectura puede resultar densa y desarticulada. El documento requiere una reorganización que permita seguir con claridad el problema analizado, la evidencia presentada, la interpretación técnica y, por lo tanto, las conclusiones derivadas. 3.6. Posible uso de inteligencia artificial sin una revisión editorial suficiente. La forma de redacción, la repetición de contenidos y la presencia de algunas imágenes sugieren que pudieron utilizarse herramientas de inteligencia artificial durante la elaboración del documento. La inteligencia artificial puede ser un recurso útil para organizar la información, apoyar la redacción o generar inclusive materiales preliminares. Sin embargo, no sustituye el conocimiento, la experiencia y sobre todo la responsabilidad de las personas autoras. En caso de haberse utilizado, su empleo debió acompañarse de una revisión técnica, editorial y metodológica rigurosa. El problema no radica en el uso de la herramienta, claro, sino en la posibilidad de que algunos contenidos no hayan sido suficientemente verificados, corregidos o integrados por especialistas responsables. Finalmente, exhorto a necesidad de mayor rigor y coordinación institucional. El documento presentado refleja una elaboración apresurada y no muestra con suficiente claridad el resultado de un estudio documental y de campo exhaustivo. Asimismo, se advierte una falta de coordinación en la comunicación institucional, ya que diversas autoridades lo han presentado públicamente como plan, mientras que el propio documento señala que no constituye todavía un instrumento de planeación estratégica. B. Insuficiencia técnica para sustentar proyectos y estrategias. En su estado actual, el documento resulta insuficiente para justificar y respaldar plenamente los proyectos, estrategias y decisiones que se proponen. No ofrece una descripción integral, detallada, verificable de la realidad del sistema hidrosanitario del área metropolitana de Guadalajara. C. Por lo anterior, se propone
la conformación de un equipo técnico-científico plural e independiente que contribuya a realizar un estudio más completo, riguroso y transparente. Este esfuerzo debería integrar experiencia académica, conocimiento institucional, trabajo de campo y participación social, con el propósito de construir soluciones sólidas en beneficio de Jalisco. Gracias.